Seguimos con nuestra serie, como veis ahí en la pantalla, en la mesa con Jesús. Y quisiera comenzar en esta mañana la predicación contando una historia inventada o ficticia, pero que podría ser real perfectamente y podría haber sucedido no una, sino muchas veces. Una historia inventada que tiene lugar cuando una pareja de jóvenes contrajo matrimonio. Y todo estaba perfectamente planeado. Ahí el salón, la decoración, la música, el banquete. Y la lista de invitados había sido cuidadosamente organizada con lugares asignados en cada mesa. Y en la mesa principal allí iban a estar, pues naturalmente, los novios, iban a estar la familia más íntima y también los amigos más cercanos. Y cuando comenzó la recepción, un invitado que no había leído bien dónde tenía que ubicarse en el salón de banquete, decidió tomar un lugar en la mesa principal, justo al lado de los padres de la novia. Y saludó con confianza, se sirvió una copa y comenzó a conversar con entusiasmo. Y al poco rato se aproximó una coordinadora del evento que caminaba como si tuviera que apagar un incendio y se acercó con una sonrisa muy profesional y le dijo en voz bajita: disculpe señor, pero este lugar está reservado, su lugar está allá en la mesa número 15. Imagínate el momento. El pobre hombre tuvo que hacer la caminata de la vergüenza, atravesando todo el salón mientras todo el mundo intentaba mirar hacia otro lado para no reírse de la situación. Y en un instante aquella persona pasó de sentirse importante a sentirse fuera de lugar y abochornado. Bueno, esa escena, aunque embarazosa, ilustra algo que todos entendemos: el deseo natural del corazón humano de ser visto, de ser valorado y de ser honrado. En otras palabras, todos queremos sentirnos importantes, en mayor o menor medida. Todos queremos sentirnos reconocidos y apreciados. Jesús, en una mesa muy distinta, usó una historia similar a esta para enseñarnos algo profundamente espiritual. Y es que en el reino de Dios, los lugares de honor no se conquistan, se conceden. Y solo los humildes son invitados para ocupar un lugar más elevado. En el pasaje que consideraremos hoy, Jesús nos lleva a una de esas escenas donde convierte una comida en una lección eterna. Y se nos narra cómo Jesús fue invitado a almorzar en casa de un fariseo importante. Pero en lugar de adaptarse a las reglas sociales, Jesús usó la mesa para revelar el corazón de sus anfitriones. Y allí, entre platos y entre conversaciones, desenmascaró el orgullo, redefinió la grandeza y mostró que la mesa, para él, no era un lugar de apariencia, sino un espacio de gracia. Así que, como estamos considerando en esta serie, en la mesa con Jesús, descubrimos que la mesa no es un simple mueble, ni una tradición, sino el escenario donde Jesús relaciona, confronta y también transforma. Y en este pasaje se nos enseñan tres verdades que redefinen las expectativas del reino. Así que hoy os invito a sentaros en la mesa con Jesús para que Él nos transforme, no para reclamar un lugar, sino para dejarnos precisamente transformar por quien nos ha invitado a ella. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 14 y vamos a leer primeramente los versículos que van del 7 al 11. Y dice así la palabra de Dios: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú
esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me gustaría primeramente resaltar una palabra que encontramos al principio del texto, del versículo 7. Empieza así el versículo, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, observando. Jesús no comenzó esta conversación con un sermón, sino observando. Y mientras todos se estaban acomodando, notó cómo los invitados competían por los lugares más cercanos al anfitrión. En aquella cultura, el lugar que ocupabas en la mesa mostraba tu valor social. Y cuanto más cerca estabas del anfitrión, más importante eras. Y así es que Jesús está viendo lo que los demás no ven. Él no solamente observa la escena externa, sino también estaba observando el corazón que se esconde detrás de todo aquel movimiento que había. El deseo de ser visto, de ser reconocido, de ocupar un lugar que dé identidad y categoría. Y aquellos que estaban allí con Jesús en la mesa, los fariseos, eran expertos en las apariencias. Sabían cómo hablar, sabían cómo vestir y sabían cómo orar en público. Pero Jesús los observa luchando por los primeros asientos y revela algo profundo. La religión para ellos se había convertido en una competencia espiritual, una competencia de estatus espiritual. Buscaban los lugares de honor en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Poco más adelante en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, hablando también de otros personajes similares, los escribas, tiene que decir Jesús, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Eran hombres que amaban la visibilidad más que la verdad. Y el problema del orgullo espiritual es que puedes vestirte de piedad, pero sigues buscando protagonismo. Y eso debe ponernos en alerta, porque podemos servir, podemos cantar o podemos enseñar y hacerlo todo por motivos que son equivocados. Y Jesús no condena el deseo de ser valorado, sino la obsesión por el reconocimiento. ¿Por qué? Porque el reflejo de un corazón orgulloso es el intento de construir una identidad sin depender de Dios. Así que Jesús ahí está observando, y observando lo que está pasando, cuenta entonces una historia sencilla, una parábola que invierte totalmente las posiciones. Y él dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Y en esta parábola, el invitado que busca el lugar de honor termina avergonzado cuando llega alguien que es más importante que él. Pero el que toma humildemente el último lugar es exaltado y llamado a subir más arriba. Y Jesús aquí no está dando una lección de etiqueta, no está enseñando sobre protocolos y normas de buena conducta, está revelando una realidad, una ley, la ley espiritual del reino. Y esa es la que aparece en el versículo 11. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado.
En el reino, Dios mismo es el anfitrión y Él decide quién ocupa cada lugar. Así que no se trata de avanzar por mérito, sino de ser invitado por gracia. Y el que confía en su justicia termina lejos de la mesa, y el que reconoce su necesidad escucha la voz que dice: amigo, sube más arriba. Y Jesús usa este momento para redefinir la grandeza. En una sociedad donde todos competían por ser reconocidos, Él enseña que el honor más alto es el que Dios concede a los humildes. La humildad es el camino hacia el corazón de Dios. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar más en Dios y en los demás. Y la humildad, por lo tanto, no es debilidad, es sabiduría. Es vivir con la conciencia de que todo lo que tengo y todo lo que soy depende de la gracia de Dios. Santiago, fijaros así, en su carta lo resumió de esta manera, Santiago 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso significa que cuando te sientas en el último lugar, Dios te ve primero. Y cuando decides servir sin buscar reconocimiento, el cielo lo toma en cuenta. Todo esto nos debería llevar a hacernos preguntas, a reflexionar. Pensemos, ¿cuántas veces buscamos los primeros lugares en nuestras relaciones, ministerios o trabajos? ¿Cuántas veces queremos ser los que dirigen la conversación, los que tienen la razón, los que saben más? Jesús nos invita a dejar esa lucha interna y confiar en que el lugar que Él nos da siempre es el mejor lugar. Y la verdadera grandeza no se conquista en la mesa, se recibe del anfitrión. C.S. Lewis escribió en su libro Mero Cristianismo: la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti mismo menos. Repito, la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti mismo menos. Y parece un juego de palabras, lo es. En otras palabras, lo que está diciendo C.S. Lewis es que la humildad no es sentirse inferior, no es decir, no valgo nada, no merezco nada, tener baja autoestima, sino dejar de ponerte en el centro. No se trata de rebajarte, sino de liberar tu corazón del yo primero, que tantas veces nos complica la vida. La humildad bíblica no reduce tu valor, sino lo que reduce es tu autoenfoque para que Dios tenga el lugar principal. Es decir, Dios es el centro, no yo. No tengo que pelear por el primer lugar. Él sabe dónde me va a poner, Esa es la visión correcta. Y los fariseos, naturalmente, que no pensaban demasiado de ellos mismos, sino pensaban demasiado en ellos mismos. ¿Qué lugar me toca? ¿Quién me vio llegar? ¿Quién está en el mejor puesto que yo, sentado a la mesa? Todo eso era lo que corría en la mente de aquellos fariseos. Y Jesús dice: el humilde no está preocupado por su puesto. El Señor lo verá y le dirá: amigo, sube más arriba. En la mesa del reino, los asientos se asignan según la humildad, no según la reputación. Y después de esta enseñanza, de referir esta parábola, Jesús no solamente confronta a los invitados por su orgullo, sino que también entonces dirige su mirada hacia el anfitrión. El siguiente movimiento de esta historia es poderoso. Deja de hablar del orgullo de aquellos fariseos y comienza a hablar del amor, aunque no menciona esta palabra. Porque la humildad no solo se demuestra en dónde te sientas, sino en a quién invitas a sentarte en tu mesa.
Y vamos a leer los siguientes versículos del capítulo 14 de Lucas, versículos del 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hasta aquí Jesús había hablado a los invitados, pero ahora mira directamente al anfitrión, el fariseo que lo había invitado. Y este hombre probablemente era uno de los líderes religiosos más respetados. Y este no estaba compitiendo por un asiento porque la mesa era suya. Sin embargo, Jesús percibe que su motivación no era diferente a la de los demás. Había invitado a Jesús, había invitado a otros fariseos, no por amor, sino por interés. Y en aquella cultura los banquetes eran una forma de construir un prestigio. Tú invitabas a los influyentes para que luego ellos te devolvieran el favor. Era como una red social, ¿no? De honor, de poder, de reconocimiento. Y Jesús rompe esa lógica con una frase que los desarma. Les dice: no invites a los que te pueden devolver la invitación. Tremendo. Con una sola línea, Jesús redefine lo que es la hospitalidad y revela lo que es el corazón, o debe ser el corazón del discipulado. Y Jesús, entendámonos bien, no está prohibiendo invitar a los amigos y familiares a comer o a cenar. Lo que está denunciando aquí es una motivación egoísta disfrazada de bondad. En el reino de Dios, el amor no busca la ganancia. El discipulado no consiste en hacer las cosas por lo que nos pueden dar a cambio, sino en servir a los que no pueden devolvernos nada. Y cuando abrimos nuestra mesa a los marginados, los pobres, los enfermos, los olvidados, estamos reflejando el corazón de Dios, que invita a los indignos a sentarse con Él. Y el fariseo pensaba que la mesa era un escenario de estatus. Y Jesús convierte esa mesa en un espacio para la misión. Jesús propone aquí, lo habéis escuchado, una lista de invitados sorprendente. Dice que cuando hagas banquete, invita a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En el mundo religioso de su tiempo, estas personas eran consideradas impuras, excluidas, no aptas para el templo y mucho menos para sentarse en la mesa de un líder espiritual. Y Jesús, en cambio, está diciendo: invítalos, invítalos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Él no solamente está hablando de una cena, sino está hablando del corazón mismo de lo que es el Evangelio. Dios nos invita a su banquete aunque no tenemos nada que ofrecer. No podemos pagarle ni podemos devolverle el favor. Y aún así, Él abre su casa, prepara la mesa y dice: ven, todo está listo, todo está listo. Esa es la lógica del reino. Gracia en lugar de mérito, misericordia en lugar de prestigio. Y es que el verdadero discipulado se mide en la práctica del amor. Y Jesús termina esta conversación, este párrafo, esta parte de la conversación con una promesa. Y dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El discipulado no busca recompensas inmediatas, sino la aprobación del Padre. Y cuando servimos sin esperar nada a cambio,
no te quepa ninguna duda de que Dios lo anota en el cielo. Y aunque nadie lo vea, Él dice, bienaventurado, bienaventurado eres. La verdadera bendición no está en recibir elogios, sino en parecerse más a Cristo. Y ya sabes lo que Él dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Así que, como aplicación para nosotros, ¿no?, teniendo en cuenta esta primera parábola, pensemos, reflexionemos, ¿a quién invitas a tu mesa? ¿A quién invitas a tu mesa? Y no solamente estoy hablando de la mesa literal, tu casa o tu comida, sino estoy hablando de la invitación a tu tiempo, a tu atención, a tu vida, a tu vida. ¿Hay espacio en tu mesa para alguien que no puede devolverte nada? ¿O tus relaciones giran en torno a la comodidad y al intercambio? El discipulado se prueba en la manera en que tratamos a los que el mundo ignora. Eso es lo que está diciendo Jesús. Henry Nouwen dijo, la hospitalidad no significa cambiar a las personas, sino ofrecerles espacio donde pueden cambiar. Es decir, la verdadera hospitalidad no controla ni presiona, sino que crea un ambiente seguro donde Dios puede obrar. Abrir nuestra mesa, abrir nuestra vida, no es imponer cambios, sino ofrecer un espacio de gracia donde otros puedan encontrarse con Cristo y ser transformados por Él. Y cada vez que abrimos un espacio de comunión sin esperar retorno, el reino de Dios se hace visible. Hasta aquí Jesús ha confrontado el orgullo, ha redefinido la hospitalidad y a continuación pasa. Lo que ocurre es que uno de los invitados, intentando suavizar aquella tensión que había en medio de esa comida, porque se palpa la tensión en la conversación, exclama, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Como sabéis, los fariseos conocían muy bien las Escrituras, sabían muy bien de la letra de las Escrituras, y este invitado seguramente, cuando se está hablando de la recompensa en la mesa de los justos, le vino a la mente el texto del libro del profeta Isaías, el cual en el capítulo 25, los versículos del 6 y al 9, describe la resurrección de los justos como un magnífico banquete en la presencia de Dios. Y dice el versículo 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y más adelante dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Así que pensamos en aquella mesa, pensamos en la parábola que había contado Jesús, pensamos en la intervención, lo que le había dicho al anfitrión. Y para romper un poco aquella tensión, hace una declaración bien intencionada, pero equivocada. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. En otras palabras, lo que estaba diciendo, qué bendición es estar en aquel banquete celestial. Y a primera vista suena espiritual, ¿verdad? Suena espiritual. Pero detrás de esa frase hay una suposición peligrosa. El fariseo que pronuncia estas palabras está convencido de que ya tiene un lugar asegurado en la mesa. Y como muchos fariseos pensaba que su religión, su linaje, el seguir las tradiciones, le garantizaban ese acceso al reino y a sentarse en esa mesa de los justos. Y Jesús, con tacto, pero de una forma firme, va a romper esa falsa seguridad del fariseo.
porque en el reino de Dios no basta con conocer la invitación, hay que responder a esa invitación. Así es que a continuación, con otra parábola, Jesús desbarata esta falsa seguridad religiosa y revela la amplitud de la gracia de Dios. Leemos versículos del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber todas estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Jesús aquí está describiendo a un hombre que prepara una gran cena y convida a muchos. Y en la cultura judía, las invitaciones a un banquete se hacían en 2 etapas. Primero había una invitación general, como una promesa de participación. Y luego una segunda llamada cuando ya todo estaba listo. Bueno, en nuestros días a veces también se hacen así las cosas, por lo menos a nosotros nos ha sucedido, ¿no? Alguien que se va a casar y con un año de anticipación igual te dice: nos casamos este día, resérvalo. Y luego más adelante, al cabo de un cierto tiempo, llega la invitación donde se dice el día, la hora y el lugar de aquella celebración. Así que cuando el siervo dice: venid, que ya todo está preparado, se espera, porque ya han recibido la primera invitación, que todos acudan y además con alegría. Pero lo inesperado es lo que sucede. Todos comienzan a excusarse. Uno tiene que revisar un campo, el otro sus bueyes y otro atender a su reciente matrimonio. A primera vista, ¿verdad que parecen razones bastante legítimas? Pero Jesús las usa para mostrar lo absurdo del corazón humano, que prefiere sus asuntos al llamado de Dios. Y el campo representa las posesiones, a quienes anteponen su riqueza al reino. Los bueyes significan el trabajo o simbolizan el trabajo, a quienes viven tan ocupados que no tienen tiempo para Dios. Y el matrimonio refleja las relaciones humanas, a quienes aman más a las personas que al Señor. Y las excusas en apariencia, como decía antes, no son malas cosas en sí mismas: propiedad, trabajo, familia. Pero cuando se convierten en la razón para rechazar la invitación de Dios, se transforman en ídolos. Y estaba pensando que para los oyentes de Jesús, esta historia habría parecido impensable y totalmente absurda, esta parábola. Pero esa era la intención de Jesús. En las parábolas, precisamente lo que trataba de hacer Jesús es que fueran escandalosas, extremas, porque su propósito era transformar nuestra manera de pensar y de ver el mundo. Fijaos, nadie de los que estaban escuchando pensaría que aquellas excusas eran correctas, que aquella renuncia a las invitaciones era algo correcto. Nadie rechazaría una invitación de honor. Es más, se pelearían por estar en aquella mesa. Y las excusas no tienen desperdicio. He comprado un campo y necesito ir a verlo. No cuela. Ha comprado algo que no ha visto antes.
¿Y qué mañana no estará al campo o la semana que viene para poder ir a verlo? Otro dice que ha comprado 5 yuntas de bueyes y que los tiene que probar. Bueno, esta persona que ha comprado 5 yuntas de bueyes debería ser una persona extremadamente rica en aquel entonces. Y él no se iba a poner a manejar a los bueyes. Seguro que tenía jornaleros que podían hacerlo y lo podían hacer también un día, 2 días, una semana después del banquete al que fue invitado. Y por último el otro dice, me acabo de casar y no puedo ir. Quizás esta sea la excusa más increíble de todas, dada la baja opinión que los fariseos tenían de las mujeres. Era pues impensable que alguno rechazara una invitación de honor como esta. Y sin embargo, eso es lo que Israel estaba haciendo. Habían aceptado la primera invitación, las promesas que Dios les había dado a su pueblo, que encontramos recogidas en el Antiguo Testamento. Pero cuando todo estaba preparado, rechazaban la segunda invitación que llegaba ahora en la persona del Señor Jesús. Ellos estaban esperando el reino, pero rechazaban al rey. Jesús está diciendo con esta parábola, vosotros creéis que estáis dentro, que os vais a sentar en la mesa y vais a disfrutar del banquete de los justos, pero al rechazarme os estáis quedando fuera. Al rechazarme os estáis quedando fuera. Y el Señor que se menciona en la parábola del banquete se enoja, se ofende y con razón, no por el orgullo herido, sino porque su generosidad fue despreciada. Y el banquete estaba listo, la comida estaba preparada, las puertas estaban abiertas y los invitados eligieron no venir. Y entonces el anfitrión toma una decisión sorprendente. Dice a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Jesús vuelve a mencionar los mismos grupos de marginados que había mencionado anteriormente. Los que nunca serían invitados por los fariseos. Ahora, esos que no iban a ser nunca invitados, que eran los marginados, ahora iban a ser los invitados de honor. Y cuando todavía queda espacio, el Señor le ordena a su siervo, dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar hasta que se llene mi casa, hasta que se llene mi casa. Así que amplía el Señor el círculo, no solamente las plazas y las calles, sino también los caminos. Representa esos caminos a los gentiles, es decir, a todos los pueblos fuera de Israel. El corazón de Dios es tan grande que no se resigna a ver sitios en su mesa que están vacíos. Su deseo es que la casa se llene, la casa se llene. Y Jesús está revelando el plan redentor de Dios aquí. Israel fue invitado primero, pero rechazó la invitación. Y Dios entonces abre su mesa a todos los pueblos. Los humildes, los rotos, los olvidados, todos son bienvenidos. El único requisito es aceptar la invitación. No importa si llegas del campo, no importa si llegas de la calle o llegas del camino. Si escuchas la voz del siervo y respondes, hay lugar para ti en esa mesa. Y el mensaje es claro. El reino de Dios no es para los que se creen dignos, sino para los que aceptan la invitación. Dice Timothy Keller en el libro ese escrito por él, El Dios pródigo. El Evangelio no dice, haz esto y vivirás, sino Jesús lo hizo todo. Ven y cena con Él. Ven y cena con Él. En otras palabras, la salvación no se gana ni se merece,
No es una lista de tareas que hemos de cumplir, sino una invitación que aceptar. Y el reino de Dios no se abre por esfuerzo humano, sino por la gracia completa de Cristo. Él preparó la mesa, nosotros solo debemos de venir. Y esa es la belleza del Evangelio, que Dios sigue invitando todavía hoy. Hay lugar, hay lugar. Estaba pensando que muchos en nuestros días hoy todavía siguen poniendo excusas, como aquellos de la parábola. Estoy muy ocupado. Tal vez más adelante. No ahora, cuando tenga tiempo. Pero el banquete está servido, está preparado, y posponer la respuesta es rechazar la invitación. Hay otros que quizás se puedan sentir indignos, como los cojos y los ciegos de la parábola. Pero precisamente esos son los que el anfitrión busca con más insistencia. Si te sientes que no tienes méritos, estás en el lugar perfecto para recibir la gracia. Y también pensemos también como iglesia. Nosotros somos ahora esos siervos enviados a invitar a otros, a invitar a todos. No seleccionemos a los invitados, solo seamos obedientes al Señor del banquete. Fijaros que al finalizar esta conversación, Jesús cierra la parábola con una advertencia firme. Ninguno, dice, de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta es una palabra de juicio, pero también de esperanza. Porque el mensaje de esta historia no es que algunos se pierden el banquete, que algunos decidieron excusarse y no ir a la invitación, sino el mensaje de esta historia también es que Dios no se rinde hasta llenar su casa. Terminando y concluyendo y repasando algunas de las cosas que hemos estado comentando. Hay una mesa que sigue esperando invitados. El siervo regresó y le dijo al Señor: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y esa frase aparentemente pequeña es el corazón de todo el pasaje. Aún hay lugar. Después de la confrontación al orgullo, después de la lección sobre la generosidad, después del rechazo de aquellos invitados, todavía hay lugar, todavía hay lugar. El anfitrión no cierra las puertas, no cancela la cena, no se rinde. Él sigue enviando mensajeros. El reino sigue abierto. Decía Charles Spurgeon: el corazón de Dios tiene siempre espacio para un pecador más. Y esto significa que Dios nunca cierra su mesa. Nunca se queda sin sillas, ni pierde el deseo de salvar. Su gracia es más grande que nuestro pecado y su compasión más grande aún que todas nuestras excusas. Así que mientras exista un corazón dispuesto, Dios sigue diciendo: todavía hay lugar. Recordemos 3 verdades que hemos estado considerando en esta mañana. La humildad es la llave que abre la puerta al reino. Los orgullosos se quedan fuera, no porque Dios los rechace, sino porque no aceptan venir como invitados. Esa es la realidad. Quieren entrar como merecedores, no como necesitados. Pero la mesa del reino es para quienes reconocen: no tengo nada que ofrecer, solamente tengo hambre y gratitud. Segunda verdad, el discipulado se demuestra en la hospitalidad.
Seguir a Jesús no se mide por la asistencia, sino por quién invitamos a nuestra mesa. Cuando abrimos el espacio a quebrantados, estamos reproduciendo el corazón de Jesús, el corazón del Maestro. Y en cada acto de amor desinteresado, el reino se hace visible en esta tierra. Y tercera verdad, la invitación del Evangelio sigue vigente. Cada persona que escucha este mensaje está recibiendo la misma invitación. Ven, que ya todo está preparado. Cristo lo ha hecho todo. La cruz es la mesa servida. Solo queda venir, creer y sentarse. Jesús tomó una cena común para mostrarnos una verdad extraordinaria. El reino de Dios es una mesa abierta para quienes reciben su gracia. Y no se entra por méritos ni por logros, sino se entra porque Cristo ya pagó el precio con su sangre. La cruz es la invitación firmada con amor por el anfitrión. Por eso el mensaje del Evangelio no exige, gánate tu lugar. Nos llama a lo contrario, nos llama con ternura y nos dice, ven, hay lugar preparado para ti. Y cuando respondemos y descubrimos que el sitio que parecía el último es en realidad un lugar cercano al corazón de Jesús, es porque hemos actuado con humildad y hemos reconocido nuestra necesidad. Y quizás no sé cómo te sientes hoy, quizás te sientas lejos, ocupado, distraído o indigno, no lo sé. Pero Jesús sigue diciendo todavía hay lugar. No esperes, no pongas excusas. El banquete está listo y la invitación de Dios es una invitación personal, lleva tu nombre escrito. Así que ven y toma tu lugar en la mesa del reino, no por lo que has hecho, sino por lo que Cristo ya hizo por ti. Pensemos también como iglesia, cuando salgamos de aquí hoy, recordemos que somos los siervos del Señor del banquete. Y Él nos está enviando. Allá afuera hay gente que aún no sabe que esta mesa existe. Invítales, háblales, ábreles espacio para que Dios pueda obrar en sus vidas. Porque mientras hay un corazón sin esperanza, todavía hay lugar. Termino con una frase de John Stott. Él resumió la misión cristiana de esta manera, pensando en que somos enviados ahora a proclamar el Evangelio. El cristiano es simplemente un mendigo que le dice a otro dónde encontrar pan. Es una manera hermosa de recordarnos de que no somos superiores a nadie, todos somos iguales. No predicamos porque lo sepamos todo, sino porque hemos probado la gracia de Dios. La evangelización no es imponer, sino invitar. Y somos personas que hemos encontrado el pan de vida y ahora estamos mostrando a otros dónde está la mesa. ¿Dónde está la mesa? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a reflexionar sobre todas estas cosas. Si todavía no has decidido, ¿verdad?, contestar a esa invitación que el Señor te ha hecho para que estés con Él en su mesa, reflexiona sobre todas estas cosas.